Y luego hay otro tipo de doble excepcionalidad, que esta es poco conocida, que son los visual espacial. Son niños que son muy buenos en todo lo que tiene que ver con imágenes y sin embargo no son tan buenos o tienen ya un nivel medio bajo o dificultad clara. Cuanto mayor sea esa diferencia, pues más se nota esto en los procesos secuenciales. De esta manera de procesar la información ya volveremos a hablar un poco luego. Todo el mundo tenemos dos maneras de procesar la información, la simultánea y la secuencial. La simultánea es la que es global, todo a la vez. Suele ser la visual, ¿no? Ves algo y lo estás viendo todo. La secuencial es la que lleva un orden. Por ejemplo, el lenguaje lleva un orden. Entonces tú cambias el orden de unas letras y ya es otra palabra distinta. El orden es muy importante y como yo ahora voy hablando y vas como dando la información una cosa detrás de otra. Eso es lo secuencial. Lo simultáneo es como eso, lo visual, lo más relacionado con imágenes y es todo a la vez. Entonces, ¿qué pasa en los niños que son muy buenos a nivel visual? Que el sistema educativo es secuencial. Es todo lo contrario a lo que a ellos se le da bien. Entonces, sí que al final, ¿qué pasa? No les gusta el colegio, tienen una idea muy negativa de sí mismos, porque como no lucen dentro del colegio, no encajan, las tareas que les proponen no son las que a ellos se les dan bien, su idea es que no son inteligentes, porque no tienen como una oportunidad de mostrar, ¿no?, su lado bueno o sus habilidades. Son niños que tienen también lo de la hipersensibilidad de la alta capacidad, esto es todavía más. Esa hipersensibilidad auditiva, visual, que ya luego os volveré a hablar de ella, estos la tienen mucho más que otros niños. El tiempo también es secuencial, entonces suelen tener poca noción del tiempo, poca organización. Cuando se les pasa un test de los de pruebas con cronómetro, no suelen puntuar bien porque les penaliza mucho. Para aprender, por ejemplo, el profesor hablando en clase es lo que digo, eso es secuencial. Necesitan, por ejemplo, un apoyo visual, un PowerPoint, necesitan imágenes porque eso es lo que ellos procesan y entienden mejor. Entonces luego, como su pensamiento también es así, más global, muchas veces no son conscientes de los pasos que les han llevado a tener una determinada conclusión o les cuesta ponerlos en palabras. Entonces pueden ser los niños que a lo mejor el profesor en matemáticas pregunta o plantea un problema y dicen el resultado es tanto y luego dicen muy bien, ¿cómo lo has hecho? Y de repente se hace un silencio incómodo porque no se dan cuenta, no saben cuáles han sido esos pasos porque son globales. Y a veces les puede pasar también como que sepan o en un examen sí que tengan los conocimientos, pero las preguntas, las instrucciones son secuenciales. Entonces pueden estar leyendo y no saber exactamente qué se les está pidiendo. Y entonces cuando ya lo entienden dicen, sí, eso me lo sabía. Pero hasta que no se lo explicas hay veces que solo leyéndolo o solo diciéndoselo no lo acaban de entender. ¿Vale? Y hasta aquí un poco los tipos de doble excepcionalidad. Entonces, he estado hablando sobre todo hasta ahora como de la inteligencia, de áreas de la inteligencia, de cosas que pueden estar más altas, cosas más bajas, un poco eso. Pero ahora voy a empezar a hablar un poco más de es un cerebro diferente, es una forma de pensar diferente. Ya no voy a hablar tanto como de áreas, sino de
¿cómo utilizan la inteligencia los chicos y las chicas con altas capacidades, ¿no? Porque hay muchas veces que lo único que se ve es como es más listo, pues qué bien, ¿no? Parece que todos son ventajas, pero no todos son ventajas. Bueno, de todas maneras, iba a decir, como voy a aprovechar para beber agua, si mientras tanto alguien tiene alguna duda, me la plantea y si no, ya sigo. Vale, pues sigo. Al fin y al cabo lo que tenemos es un cerebro diferente, o sea, las pruebas que van haciendo sí que dicen eso, que es distinto, tiene más conexiones, lo que se conoce como un cerebro en árbol, hay más ramificaciones, las áreas están más interconectadas, unas áreas del cerebro con otras, y esto les lleva a relacionar unas ideas con otras más fácilmente. Entonces, esto, por ejemplo, puede hacer que a veces en clase un profesor está hablando de un tema y entonces la cabeza del niño o de la niña con alta capacidad, ese tema le lleva a otro, pum, y llega y te plantea una pregunta de algo que cuando te la plantea el profesor dice, pero ¿y eso qué tiene que ver con lo que estamos dando? ¿No? Entonces, bueno, porque su cabeza es capaz de relacionar más conceptos, más áreas, cosas distintas. Y lo puede hacer también o lo hace a mayor velocidad. Yo esto, o sea, encontré este dato, aunque realmente tengo que reconocer que tampoco sé muy bien lo que significa, es la velocidad de transmisión de la información es de 0,05 metros por segundo por cada punto de cociente intelectual. Aparte de que esté calculado o hicieran la investigación en términos de cociente intelectual, ya no me gusta mucho, como tampoco sé qué significa ese 0,05 metros por segundo como a nivel de, y esto en qué se traduce, pero bueno, que supone, piensan mucho más rápido, pero también procesan la información mucho más rápido. Entonces, claro, hay veces que cuando dicen que se aburren en el colegio, lo que pensamos como padres es que los temas no les interesan, pero claro, aparte de eso, que sí que puede ser, yo he pensado a veces decir, voy a empezar una charla un día hablando como muy despacio, muy lento, muy así. Lo que pasa es que pienso que luego ya nos voy a recuperar, ¿no? Porque, ¿qué pasa cuando ves algo que está, no sé, de alguien que habla así como lento y eso, que desconectas? Te cuesta mantener el interés, te cuesta mucho más esfuerzo. Entonces, claro, si la velocidad de procesamiento de la información es mayor, la velocidad a la que las personas hablamos normalmente, para ellos es lenta. Y entonces les cuesta más esfuerzo seguir las explicaciones. A mí ya son varias, iba a decir, bastantes personas las que me comentan que se ponen los vídeos de YouTube a doble velocidad porque así pierden menos tiempo. Y digo yo, ostras, si se lo entienden a doble velocidad, evidentemente a un profesor no le podemos pedir que hable al doble de velocidad, pero iba a decir, como han estado en clase, ¿no? En clase o en una charla como la mía, que en eso podría ser lo mismo. Es decir, ¿cómo llevas cuando tu ritmo es uno y el ritmo al que te está llegando la información es otro? ¿Qué problema tiene esto? Que muchas veces cuesta parar el pensamiento. O sea, pueden estar embalados pensando y cuando un tema les preocupa no hay forma de que dejen de pensar en ello. Hay veces que lo que pasa, esto es bastante habitual, por la noche se meten a la cama y entonces empiezan a contaros todas las cosas que les han ido preocupando. O sea, pueden haber estado todo el día muy bien, se meten a la cama y empiezan a hablar de como de un montón de cosas, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Porque al meterse a la cama quitamos la estimulación, ¿no? Pero no hay luz o la luz es poquita, poco ruido, poco eso, y entonces es cuando su cabeza se acelera. Y para esto hace que muchas veces les cueste dormir. No,
les tarden en dormir, les cueste conciliar el sueño porque su cabeza está dando vueltas a un montón de cosas. Entonces, lo que viene bien es estimulación sensorial. Es un poco la cabeza se frena un poco cuando el cerebro, por lo menos parte, se está usando en procesar información sensorial. Un masaje, una música suave, algo. Esas son las cosas. Cada niño le funciona más una cosa que otra. Esto a ver, os lo voy a decir, es un poco duro, ¿vale? Pero las autolesiones es otra manera que tienen de pararse la cabeza a veces en la adolescencia. A mí alguno me comenta que es cuando ya me he hecho daño, mi cabeza se para. Esto no es solo en alta capacidad, pero es un poco lo mismo. Cuando el cerebro está ocupado en algo más sensorial, por lo menos disminuye la velocidad a la que le da vueltas a otras cosas. Y, a ver, la otra cosa, un poco de características de su cerebro, esto es lo que os he nombrado del procesamiento simultáneo. O sea, la doble excepcionalidad visual espacial es cuando el procesamiento simultáneo es muy bueno y hay un déficit en el procesamiento secuencial. En la alta capacidad suele haber una diferencia, o sea, suelen ser niños que procesan sobre todo de manera simultánea, que piensan en imágenes, y entonces es cuando a veces a la hora de expresarse les cuesta organizar esa información. Esto, a ver, es que esto ya me estaba metiendo. Dentro de las consecuencias de este procesamiento simultáneo es el déficit de inhibición latente, ¿vale? Va relacionado. Me gusta poner este dibujo que hizo un niño del cuento de los 3 cerditos. Yo creo que esto es el ejemplo más claro que hay de ese déficit de inhibición latente. Es cuando tienes que expresar una idea, lo mismo sea por escrito o por dibujo, de alguna manera tienes que seleccionar qué quieres expresar. Cuando hay un déficit de inhibición latente no seleccionas, lo pones todo. O sea, cuando ves esto dices, Dios, qué caos, ¿no? ¿Qué había en esa cabecita? Pues sí, había todo eso, pero todo eso puede estar en muchas cabezas, ¿no? O por lo menos en cabezas de alta capacidad. Pero hay que tener esa habilidad de decir, a ver, ¿qué voy a seleccionar? ¿Qué quiero decir? ¿Qué es la información más importante, ¿no? Cuando hay este déficit de inhibición latente, el cerebro le cuesta mucho. O sea, ahora, por ejemplo, supongo que me estáis oyendo y tenéis más estímulos. Entonces, si de alguna manera para centraros en lo que yo digo tenéis que dejar de oír ruidos que pueda haber en vuestra casa de fondo o ruidos de la calle, o dejar de, yo qué sé, notar el respaldo de la silla en la espalda, la goma de los calcetines, un montón de otra información que vuestro cerebro está recibiendo, pero que si estáis pendientes de todo a la vez cuesta muchísimo más esfuerzo escuchar lo que yo estoy diciendo, ¿no? Entonces, hay muchas veces que los niños de alta capacidad les puede costar mucho esfuerzo seguir las clases en el colegio porque el ruido de los compañeros están pendientes de todo. De los compañeros de clase, a veces de la clase de al lado que la oyen también, o de los del recreo. Y luego, como muchas veces con la alta capacidad tienen también alta sensibilidad, ¿no? Es lo que se conoce como PAS, personas altamente sensibles, que tienen hipersensibilidad a nivel táctil, notan las etiquetas de la ropa o les molestan mucho determinadas texturas de tela, o hay niños que no aguantan los vaqueros, que son muy duros, o solo quieren pantalones con goma. Pueden tener hipersensibilidad auditiva. Yo conocí un niño, vivía en un adosado, y me dijo su madre que se había dejado el bolso en la primera planta, o sea, dentro del bolso estaba el móvil. Estaban en la buhardilla, que era 1, 2
pisos más arriba y el niño le dijo, mamá, te están llamando al móvil, porque el niño lo oía, pero la madre no. Entonces, sí. María Teresa. Sí. Vamos, voy a contarlo porque un ejemplo. Mi hijo, cuando estoy con el cuchillo en la mano y acabo de sacar la cuña de queso curado del frigorífico, ha venido 3 o 4 veces a la cocina desde su habitación o desde el baño a decirme que si voy a partir queso curado. O he partido, vamos. Sí. Digo, pero bueno, sí, digo, ahora voy a... Sí, me quedo y digo, madre mía. Ahora. Claro, es esa hipersensibilidad que también puede ser olfativa. Entonces, tú ahora imagínate un niño que nota tanto los olores, ¿cómo puede estar en clase? No sé qué edad tiene tu hijo, pero si ya pones en secundaria después de educación física, el pobrecito lo va a pasar un poco mal, ¿no? Es decir, porque va a notar mucho más de lo normal determinados estímulos, entonces van a interferir mucho más. Le va a costar más concentrarse en otras cosas. Mira, a mí me ha recordado vino una vez, no me acuerdo muy bien, era última hora de la tarde y me dijo, entra a mi despacho y me dijo, no me acuerdo exactamente el olor, pero voy a decir rosas por decir algo, ¿no? Por decir, entra y dice, huele a rosas, y era el olor de la colonia que llevaba la primera persona que había venido por la mañana a primera hora. Y digo, pero ¿cómo puede ser que todavía note el olor? Entonces, hay veces que es todo. Lo pueden notar todo mucho a nivel de todas estas sensaciones físicas. Entonces, sí que les puede costar más o lo que digo, el centrarse, ¿no? Mira, recuerdo un niño que vino, que le dije, coge lápiz o boli, y vi así un poco la cara de su madre como rara, y luego me dijo, cuando ya no estaba el niño, ¿no? Un poco por no decirlo delante mío y que no se sintiera mal, que el ruido del lápiz en la mesa al escribir le ponía toda la carne de gallina y que intentaba disimularlo. Y digo, pero ¿y tu hijo en clase? ¿Cómo aguanta, no? O cómo lo hace, no sé, o sobre todo en clase de dibujo. Y dice, pues así sale a veces del colegio. Y se sube al coche y empieza a dar patadas a todos los lados porque ha estado todo el tiempo en el aula contenido, aguantando una estimulación que le estaba... Claro, esa hiperestimulación al final lo que hace es alterar el sistema nervioso, ¿no? Entonces te va como cargando y luego tienes que soltar. Es lo que hace que muchas veces las personas con alta sensibilidad llegan a casa y estallan. Como digo yo, nos guardan lo mejor para casa. Pero bueno. A ver, dentro de las características y de esa manera de pensar que tienen y de las consecuencias, o sea, ya hemos hablado del déficit de inhibición latente, y luego es la necesidad de comprender. Lo analizan todo, lo cuestionan todo y te hacen unas preguntas que te puede parecer que es, o sobre todo los profesores a veces, ¿no? Hace poco me contaron de un chico en secundaria que preguntó una cosa en clase y el profesor sí que es verdad que se molestó en buscar la respuesta porque no la sabía. El problema fue que al explicarlo sí que dijo algo de, bueno, vamos a ver lo que ha preguntado el listillo, no sé, unos comentarios de ese estilo. Es decir, cuando hacen preguntas de estas raras, no lo hacen por fastidiar, lo hacen porque realmente tienen esa necesidad de comprender y de cuestionárselo todo. Otra de las características es el perfeccionismo, ¿no? El perfeccionismo es una trampa en la que caen mucho y que les crea bastante problema, porque es que todo siempre lo puedes hacer un poquito mejor. Siempre lo mejoras y luego lo puedes volver a mejorar un poco más. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien es muy perfeccionista? Que claro, lo mira y dice, esto puedo mejorarlo, y tiene razón, puede mejorarlo. Pero ahí es donde al final es como no te quedas contento nunca con lo que
con lo que haces, ¿no? Recuerdo una chica en la universidad que decía, es que yo no entiendo por qué me han puesto un 10, no me lo merezco, porque podía haber hablado también de esto, pero es que no me ha dado tiempo de hacerlo. Eso es un poco, les puede llevar a un nivel de exigencia, de fijarse objetivos poco razonables, buscar cada vez como un nivel de éxito más alto y que nada valga, ¿no? Y eso es lo que lleva un poco al síndrome del impostor, a él, pues no es para tanto, esto se podría hacer mejor, ¿no? O si hay una imagen de mí, como yo os decía al principio, oye, no digáis que os gusta cómo hablo, que yo voy siempre también, ¿no? Con mi síndrome del impostor, a mí no me parece que lo esté haciendo tan bien. Siempre se podría hacer un poco mejor, entonces vas siempre como con esa inseguridad de decir, bueno, pues es que cualquiera puede estar haciendo lo mismo que estoy haciendo yo, ¿no? Es otra un poco de las consecuencias. Las dificultades en la comunicación, esto es lo que os comentaba antes de la literalidad del lenguaje, de los matices de una palabra, de cuando tú les dices una cosa y ellos una palabra le dan otro matiz y entonces puede haber dificultades. Lo del hemisferio izquierdo-derecho tiene que ver con lo que os he comentado antes del procesamiento simultáneo y secuencial. El hemisferio derecho es el que es el global, el simultáneo, el intuitivo, el que ve las cosas más, el que piensa más en imágenes, y el hemisferio izquierdo es donde está el lenguaje, pues es el analítico, el lógico y el secuencial. Entonces, claro, si somos en alta capacidad, estamos más en el hemisferio derecho, puede costar poner las cosas en palabras, explicar los pasos, explicar el porqué, un poco todas estas cosas que tienen el procesamiento secuencial, ¿vale? Y luego la otra consecuencia es lo que se conoce como efecto Dunning-Kruger, que no sé si lo conocéis, solo el nombre de los dos investigadores que hicieron el estudio, que demuestra que hay un sesgo cognitivo, o sea, es decir, las personas tenemos como una incapacidad de medir o de saber nuestra ineptitud, por decirlo de alguna manera. Si yo de algo no sé, ¿cómo voy a valorar lo que sé? A mí esto me recuerda, había un chiquillo que venía conmigo a terapia y me decía, cuando me enfado, era pequeño, me decía, cuando me enfado hablo en árabe. Y le decía yo, ¿pero sabes árabe? Dice, no. Y digo, pero entonces, ¿cómo sabes que es árabe? Y hace que sí, que es árabe. Digo, claro, decía yo, cuando te enfadas saldrán sapos y culebras por tu boca y no será, será, bueno, me sale como la palabra, bueno, porque no se puede entender, ¿no? Pero eso no es árabe. O sea, si no sabes árabe no puedes valorar si lo que estás diciendo es árabe. Entonces, es decir, las personas que no tienen conocimientos se sobrevaloran a sí mismas, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace? El pico en la imagen que os he puesto en la zona izquierda de la gráfica es, consideran que saben un montón. Digo, esto es lo que hace que cuando se hacen a veces entrevistas por la calle, la gente conteste tan alegremente de ¿qué opina usted de la crisis mundial del no sé qué? Ah, pues yo opino. Dices, ostras, con qué alegría opina la gente, ¿no? Pues tiene que ver un poco con esto. Y luego la otra parte de este efecto de Dunning-Kruger es que las personas más cualificadas o más competentes creen que lo que es fácil para ellos también lo es para los demás. Es un poco como lo que os decía del síndrome del impostor. Esto no es para tanto. Pues si se puede hacer mejor, cualquier otro lo puede hacer al mismo nivel. Entonces, las personas más competentes se infravaloran, ¿vale? Esto es lo que puede hacer que muchas veces alumnos con alta capacidad rechacen retos o rechacen determinadas tareas porque piensan que no van a saber hacerlas, ¿vale? Ahora iba a volver a cambiar de tema, lo digo también por si queríais hacer una pregunta o alguna cosa un poco de esto, porque
ya no he hablado de áreas de la inteligencia, pero hemos estado hablando un poco en todo momento como de parte más intelectual. Y esta distinta manera de pensar sí que han ido saliendo pinceladas de cómo esto influye en la parte emocional, pero sí que quería hablar ahora como más a fondo de las emociones. Entonces, si tenéis alguna pregunta me decís, y si no, pues sigo. Vale, pues sí, que imagino que estáis. Vale, para la parte... Aquí estamos. Pues te digo que lo de Dunning-Kruger es el que explica lo de muchos tertulianos de la tele, ¿no? Sí. Que dice, madre mía, lo que está diciendo. Sí, y con qué libertad la gente se pone a opinar. A ver, lo de tertulianos o lo de decir, no sé, como leí yo hace poco, que todos somos epidemiólogos, vulcanólogos, o según las cosas que pasan, ¿no? Hay tanta gente, pues lo que habría que hacer es, pero no sé, bueno, sin entrar en polémicas, pero que hay veces que dices, opinamos a veces con muy poquita información y muy poco conocimiento de las cosas. A ver, para hablar un poco del tema emocional, os iba a poner os he puesto este dibujo. Este es de una ficha de una niña a los 4 años. Era una ficha de estas normal del colegio que tenía que aprender a poner la Y, y en la parte de la ficha ponía pues Blancanieves, príncipe, y tenía que poner la I, ¿no? Y entonces en la parte de atrás la niña hizo este dibujo, ¿vale? Entonces en este dibujo, ¿qué vemos? Que para tener 4 años, para estar en segundo de infantil, ya escribe. Escribe como escriben los pequeñitos, que más da la C que la Z o que lo que haga falta. Y si os fijáis en las 2 Zetas que ha puesto, la lateralidad no la tiene todavía normal. A los 4 años la lateralidad no está clara. No hay problema si escriben la Z en un momento dado en una dirección y en otro momento en otra. Los números te los escriben de una manera o de otra manera, ¿no? Si nos fijamos en la Cenicienta, la vemos con todo detalles, tienen las mangas del vestido, no sé si se llaman ablusonadas o cómo se llaman esas mangas que hacen ahí en la zona de los hombros, ¿no? Le ha puesto tacones en los zapatos, y cuando miramos el príncipe, ¿qué ha pasado? ¿No? Se ha cansado, porque parece que lo haya dibujado otra persona. Entonces puede ser que no le apetece, se ha cansado, no le da tiempo, no quiere dibujar el príncipe. Pero si nos paramos a pensar un poco en el cuento del príncipe, no sabemos nada. De la Cenicienta sí que te dan información, pero el príncipe vale cualquiera que pase por ahí, ¿no? O sea, no sé. Entonces, puede ser que la niña haya captado un poco y haya reproducido en su dibujo de alguna manera lo que se sabe de cada uno de los personajes. Igual no, igual solo no le apetece, ¿no? Os voy a enseñar otro, casi aviso que puede herir la sensibilidad. No sé si lo veréis los de pantalla pequeña. Esto lo hizo la misma niña un par de años después, ¿vale? Ahí se ve un enanito descuartizado en el suelo en medio de un charco de sangre, y las princesas ahí bien armadas a su lado, ¿no? Lo que pone, que eso no sé si se ve, es todo lo dulce que tiene Blancanieves lo tiene de bestia. Entonces, aquí dices que lleva una niña a dibujar esto, ¿no? Porque dan ganas como de decir, vámonos un momentito a urgencias, ¿no? A que te mire alguien porque no sé qué está pasando. Pero entonces la niña dice, estoy cansada de lo ñoñas que son las princesas Disney. Yo quiero princesas que sepan defenderse ellas solas, que no necesiten un príncipe que venga a salvarlas. Es lo que te iba a decir en el primer dibujo, que mi impresión que me daba es que la niña es muy feminista. Y esto lo confirma.
Claro, pero esto es lo que lleva a que, esto es un poco lo que digo, esta capacidad que tienen, este cerebro distinto que lo capta todo, capta también los mensajes que desgraciadamente les transmiten determinadas películas, ¿no? Que capta el papel que se espera de ella, ¿no? Entonces, claro, no es normal captar estas cosas. Estamos hablando de 4 y de 6 años, ¿no? Y luego nos captan a nosotros. Este es otro ejemplo, ¿vale? Pues uno de estos cuadritos que hay por ahí, pues de la madre ideal. Entonces, esto la niña lo que dijo es... lo que le dijo a su madre es: tú, ¿por qué tienes o por qué te regalamos este cuadro si tú no eres una madre ideal? Porque una madre ideal no gritaría nunca y tú a veces te pones muy nerviosa y nos gritas. Y dices, ale, ahí queda, ¿no? Entonces, los niños captan, se enteran, nos captan a nosotros, a sus profesores, a sus compañeros. Se enteran, reciben mucha más información y eso los hace más vulnerables. Yo en el 2020, cuando empezó todo esto del COVID, nos empezaron a ofrecer formación a los psicólogos, un poco de tema trauma, ¿no? Yo hice un curso de trauma y COVID. Y empezó tema 1, el apego. Y claro, te quedas un poco así y dices, ostras, qué raro, ¿no? Entonces, el apego es esa relación que tiene el niño con los padres, que si el apego es seguro, el niño se atreve a explorar el mundo y luego sabe que si tiene algún problema, ahí están sus padres, que lo recogen y tiene con esa zona de confort, ese sitio seguro donde reconstruirse, ¿no? Donde superar lo que le ha pasado. Entonces el curso lo que venía a decir es que los traumas, sea lo que le pase a alguien, se recuperan mucho más rápido si tienen un apego seguro, si han tenido un buen apego de niños, ¿no? Entonces, claro, yo lo que me doy cuenta es que en la alta capacidad son más sensibles, lo cuestionan todo y este tema del apego tenemos que tener como mucho más cuidado para que realmente tengan un buen apego, porque nos van a cuestionar más, se van a enterar más de las cosas y necesitan de alguna manera que les transmitamos más esa seguridad. O sea, pueden ver más riesgos en cosas o más riesgos en el mundo porque se enteran, no sé, a veces simplemente estás viendo el telediario, tienes a tu hijo por ahí y se entera de algo y dice, Dios mío, qué cosas puede pasar en el mundo es más peligroso. No sé si me explico un poco, que tenemos que reforzar mucho la relación que tenemos con ellos porque son más sensibles, se enteran más de las cosas, se preocupan más de todo, pueden, yo qué sé, pues sufrir porque sus compañeros están pisando las hormigas del recreo y las hormigas son seres vivos y no habría que matarlos y sufren más, se enteran más, tienen más sensibilidad. No les podemos decir que algo no les afecte porque les va a afectar. Mira, os iba a poner ahora este dibujo, lo hizo una chica de primero de la ESO que había sufrido acoso durante primaria, ¿no? Yo creo que es una muestra como de el nivel de intensidad emocional que pueden llegar a tener. Las cosas les afectan, les duele. Yo a veces pongo el ejemplo de decir a un niño que tiene piel de mariposa no se le dice, oye, que solo te roza o no te puede doler tanto, ¿no? Entonces a uno de alta capacidad tampoco le podemos decir, ay chico, pues que te hayan dicho, que haya pasado esto, no te tiene que afectar tanto.
los niños y las niñas con altas capacidades son muy sensibles a nivel emocional. Hay una frase de Jean Xiaofachin del libro Demasiado inteligente para ser feliz que dice: los superdotados no son solo esos seres dotados de una inteligencia aguda e hiperactiva, también son, y acaso sobre todo, personalidades con una sensibilidad extrema, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta también, porque muchas veces los vamos a ver sufrir por cosas que a lo mejor nosotros decimos no es para tanto, pero es que realmente para ellos sí es para tanto. Entonces, hay que entender también que sus reacciones emocionales sean más intensas, porque es un poco de la sobreexcitabilidad de Dabrowski, que supongo que ya habréis oído hablar. Estaba la sensorial y está la emocional también, entre otras, ¿vale? Decimos muchas veces, o tienen fama, o se les echa un poco la culpa de falta de habilidades sociales, como que no se relacionan bien con los demás, y se suele como poner el foco en el niño, ¿no? Pues es que no quiere, es que no se adapta, es que no se integra en el grupo. Os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Esta es una imagen que encontré en internet de la casa de Papá Noel, que está en Laponia. Si hay niños de fondo, como voy a hablar un poquillo de la Navidad, pues ya me entendéis. Si queréis sacarlos de la habitación, no sea que fastidie algo. Pero bueno, imaginaros que vais, ¿no? Que no hay COVID, que se viaja fácilmente, y que vais con vuestra familia hasta Laponia, gastando los ahorros de todo el año, a ver la casa de Papá Noel, ¿no? Y al entrar, pues el guía que empieza a hacer, pues eso, la visita guiada por la casa, dice: bueno, vamos a empezar visitando el cuarto de baño, ¿no? Esto que os estoy contando pasó, o sea, es una anécdota real. Entonces llega el niño de 3 años de una de las familias que estaba viendo la casa de Papá Noel, y dice: aquí no vive Papá Noel, no está su cepillo de dientes. Captan más información, ¿no? Se fijan en todo, analizan todo, lo cuestionan todo, lo que hacen los niños de alta capacidad. ¿Qué creéis que harán los padres de los demás niños el resto de la visita guiada por la casa, ¿no? El intentar que estén lo más lejos posible de ese niño, no sea que nos esté fastidiando aquí la ilusión de la Navidad, ¿no? ¿Y qué le pasará al niño de 3 años? Que acabará captando esa... Es decir, ¿pero yo qué he hecho para que ahora esto incomode a los que están a mi alrededor, ¿no? Entonces, al final, esta sensibilidad, esto de que se enteran y captan todo, lo que hace es que hay veces que ellos mismos digan: pues es que no entiendo lo que pasa, pero lo que yo digo molesta a los de alrededor. Y entonces se empiezan a aislar. Claro, luego a lo mejor los ves de adolescentes aislados y dices: no quiere, claro, pero ¿qué le ha pasado para llegar a ese punto, ¿no? Yo recuerdo, bueno, una en concreto me decía, esta chica estaba en la universidad y me decía: cuando quedo con mis amigas y ellas cuentan las cosas que les preocupan, ¿no? Que les hacen pasarlo mal. Dice, y luego yo cuento lo que me preocupa. Dice, yo estoy hablando el triple y digo montones de cosas. Y cuando termino de hablar, se me quedan mirando, se hace un silencio incómodo y dicen: ojo, cómo te rayas, ¿no? Poco más que eso. Entonces, al final dice, es que les molesto. Esa sensación un poco de incomprensión en adolescentes con alta capacidad, en adolescentes son jóvenes, un poco de a mí me preocupan cosas, los demás me dicen que por qué le doy tantas vueltas a la cabeza. Eso es un poco lo que les hace, ven que no encajan, ven que no acaban de conectar con los demás porque hablan, analizan, profundizan las cosas a distintos niveles y no se sienten muy bien.
Entonces al final se aíslan, pero a lo mejor no es solo falta de habilidades sociales o no quiere relacionarse, ¿no? Para mí esta es como lo más importante para explicarle a un niño, a un adolescente que tiene alta capacidad, que se entienda esa diferencia. O sea, lo peor que podemos hacer es decir, a ver si tienes alta capacidad y a partir de ahí como transmitir vas a sacar muy buenas notas. No, sería más decir, tienes alta capacidad significa sentir, pensar, chirriar a veces con los compañeros, no acabar de encajar, pero si te entiendes a ti mismo, si tú sabes que eso es porque tienes alta capacidad y tienes una distinta forma de pensar, estás mejor contigo mismo, por lo menos no es soy un bicho raro, ¿qué pasa? Hay algo malo en mí, ¿no? Entonces, yo creo que hay que decírselo sobre todo cuando necesitan entenderse a sí mismos. Iba a volver a cambiar de tema, lo digo por si hay alguna duda un poco de toda esta parte emocional que hemos hablado ahora. Teresa, yo es que prefiero preguntarte al final, cuando ya no se grabe. Vale, pues venga. Es que yo sí tengo varias preguntas, pero... Vale, ya no me queda mucho. Sobre todo porque, a ver, lo de la hora es que yo tan pronto o hablo demasiado rápido, que me pasa a veces, esta vez creo que voy más o menos bien, porque si no hay veces que me embalo y lo digo todo muy rápido. Pero bueno, creo que vamos bien de tiempo. Quería hablaros de, estos son los trabajos de Carol Dweck, no sé muy bien cómo se lee este nombre, que lo podía haber puesto en el PowerPoint, hubiera estado mejor, pero se me ha olvidado. Bueno, distingue entre mentalidad fija y mentalidad de crecimiento, ¿vale? Entonces, de alguna manera todos, según las circunstancias o según el área, podemos tener o actuar según una u otra mentalidad, ¿vale? La mentalidad fija es considerar que las habilidades, incluida la inteligencia, pero otro tipo de habilidades también, son fijas y no se pueden cambiar, ¿vale? Entonces, yo soy listo, voy a ser listo siempre. Entonces, cuando, por ejemplo, valoramos la inteligencia a nuestros hijos, les estamos transmitiendo este modelo de mentalidad fija, ¿no? Cuando les digo, uy, qué listo que eres. Lo que hay que valorar es más el esfuerzo para no meternos en este modelo de mentalidad fija, ¿vale? Porque ¿qué pasa cuando tenemos esa idea de mentalidad fija de es algo, tú has nacido listo, vas a ser listo toda tu vida, que cuando algo te sale mal es una señal de que no eres tan listo? Y eso es lo que hace que muchas veces tengan esas reacciones emocionales tan fuertes, ¿no? Les frustra mucho, se ponen a la defensiva, porque si fueran lo suficientemente listos, sabrían hacerlo. Entonces, es una señal, como además suelen poner la autoestima muchas veces en la inteligencia, o se identifican con esa idea de yo soy listo, cuando, ostras, es que ahora ya no soy listo porque no he sabido hacer esto, se vienen abajo. Con una mentalidad de crecimiento, las habilidades, incluida la inteligencia, es un potencial, es un punto de partida que se puede desarrollar. Entonces, ¿cómo se desarrolla la inteligencia? Con retos, con tareas que no nos resulten fáciles, con tareas que nos saquen de nuestra zona de confort. Esas son las que nos crean oportunidades para aprender. Cuando nos enfrentamos a algo que nos resulta difícil es cuando aprendemos, ¿no? O como hemos comentado al principio, nos hemos tenido que poner todas las pilas con el tema de la tecnología, las conexiones online, este tipo de cosas, ¿no? Con el COVID antes no sabíamos, llega una situación que nos supone una crisis, no nos queda más remedio que salir de nuestra zona de confort y meternos en este área de la informática en el que desde luego, por lo menos a este nivel, hace un par de años no estábamos, yo no, y todavía me queda por aprender.
Pero bueno, aquí con esta mentalidad de crecimiento, ya nuestra autoestima no está puesta en las cosas que sabemos hacer, sino en ese ir aprendiendo. Ya esto ya lo hago un poco mejor, ya no nos vemos como algo fijo, sino se valora más el esfuerzo. Lo vemos todo como un potencial y como algo que puede cambiar y que podemos ser mejores, ¿vale? Y esta diferencia sí que de alguna manera quería dejarla clara, porque de lo último ya que os quería hablar es un enfoque de las altas capacidades que no está tan basado en áreas o cosas de estas, sino es un enfoque como más global, más conductual, más un poco como de comportamiento y sentimientos que pueden tener los niños y las niñas con altas capacidades, ¿no? Que es, iba a nombrar Betsy Neihardt, supongo que se lee así, clasifican en función un poco de eso, de comportamiento, de sentimientos y de esto, en los como 6 perfiles distintos de alumnos con altas capacidades, ¿vale? El exitoso es el estereotipo. De los que hay identificados ahora dentro del sistema educativo, se calcula que el 90% están en este perfil. Son los exitosos, los que tienen alto rendimiento, ¿vale? Tienen una buena idea de sí mismos a nivel académico, pero su motivación es extrínseca. Suelen tener miedo al fracaso, suelen estar muy motivados por las notas y sí que suelen tener esa mentalidad fija de la inteligencia. Soy inteligente, me va a ir bien en los estudios, y no les suelen interesar los retos porque los sacan de la zona de confort, no consiguen buenas notas y como suelen buscar más actividades con las que se sienten seguros, ¿no? Entonces, un niño exitoso, ¿qué necesita? Necesita conocerse a sí mismo, conocer sus puntos fuertes y sus puntos débiles, porque a lo mejor puede tener un buen rendimiento académico, pero tener algún área que no tiene tan buen resultado, de lo que hemos hablado al principio, de esa disincronía entre áreas, ¿no? Tiene que abandonar la idea de que la inteligencia es algo fijo, tiene que cambiarla por la inteligencia es un potencial, lo importante es el esfuerzo y el cómo lo vas desarrollando, porque si no, cuando llegan a la universidad, si antes no han llegado los primeros suspensos, cuando llegan a la universidad y empiezan a suspender, se rompen ellos, y es decir, ya no valgo, ¿no? Como me decía uno, no valgo para estudiar. No valgo para estudiar, y te enseñaba un tocho de hojas y decía, es que esto me ha costado 2 días, y decía, opa, eso a mí me habría costado 15, ¿no? Pero no tienen como ese autoconocimiento, piensan que todo les tiene que seguir saliendo igual de fácil y que todo les tiene que suponer ese éxito al que están acostumbrados. Entonces necesitan, estos son los que les vienen muy bien, las ampliaciones del currículo o la aceleración y la flexibilización, es meterles caña, asumir retos, ponerles cosas que les compliquen un poco la vida para que aprendan eso, a salirse de esa zona de confort segura, ¿no? Otro tipo, de estos tipos, no es que un niño o una niña vaya a ser de uno de estos tipos toda la vida, pueden ir cambiando. Entonces, pueden cambiar con el tiempo o pueden tener alguno predominante, o podéis ver a lo mejor en alguno de vuestros hijos podéis ver más de uno a la vez. Pero bueno, el creativo divergente, este es difícil de identificar. Son niños que son creativos y un poco como ese dibujo que os he puesto antes con la nota de la profesora que no encaja en el sistema educativo. Entonces son niños que lo que acaban es como agarrándose mucho a sus propias convicciones y suelen tener una actitud desafiante,
de sarcasmo, de obstinación, suelen ser, digo yo, es un poco como acercarte a un pincho, ¿no? Suelen estar a la defensiva, un poco en peleas, las cosas son como a mí se me ocurren y ¿por qué tú me estás diciendo que lo tengo que hacer de esta otra manera? Entonces cuestionan las normas, cuestionan la autoridad, suelen tener poco autocontrol y pueden entrar en conflicto con profesores y con compañeros y con padres también, evidentemente, que también cuestionan las normas en casa. Entonces, los niños que tienen este perfil, lo que necesitan, por un lado, ellos sí que necesitan autocontrol, flexibilidad mental, que no es, se te puede ocurrir de una manera, pero no tiene por qué ser la única, puede haber otras. Habilidades sociales, pero también necesita que el entorno se adapte de alguna manera a ellos, que les deje respirar, que les apoye en su creatividad y que acepte esas otras maneras un poco diferentes de hacer las cosas, siempre que estén pues, bien, pero aunque no sea como lo que se esperaba, ¿no? del alumno típico, medio, modelo, no sé cómo llamarlo. Otro perfil es el invisible. Los invisibles también son muy difíciles de identificar porque son los que se esconden, ¿no? Son los que de alguna manera ven un conflicto entre pertenecer a un grupo y conseguir un logro o un reconocimiento social. Entonces, son los que pertenecen a minorías, o minorías por raza, por identidad sexual o de determinadas clases sociales, también es más difícil que destaquen. Y aquí el problema está en que dentro de estos está un grupo que, aunque no es minoritario, se comporta muchas veces como si lo fuera, y es el de las chicas. Las chicas también intentan esconder o no destacar. Esta misma semana, una chica de sexto de primaria con alta capacidad me dijo, me han dicho mis compañeras de clase que va a ser muy difícil que encuentre un novio que sea más listo que yo. Y a mí se me cae el alma a los pies porque digo, es que todavía a estas edades se les está transmitiendo la idea de que el chico tiene que ser más listo que la chica en una pareja. O sea, me parece terrible que sigamos mandando estos mensajes, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. O sea, eso está en nuestra sociedad, un poco ese mensaje de que la mujer no está tan bien visto que destaque como el hombre. Entonces, aunque no sea un grupo minoritario, también tienden a invisibilizarse. Si hacen algo bien, lo atribuyen a factores externos, a la suerte. Si se les proponen retos o ampliaciones del currículo, no quieren hacerlo. Intentan un poco el pasar desapercibidos. Entonces, ¿qué necesita este grupo? Necesitan modelos de personas exitosas de su grupo de referencia. Por eso en esta línea va todas las cosas que se están haciendo ahora de mujeres científicas y cosas así, para ofrecer un modelo pues eso, de éxito, de inteligencia dentro de un colectivo que tiende a invisibilizar. Pero hay otra cosa que también necesita, que es la libertad para tomar la decisión. Se le puede proponer, pero como se le presione, como por ejemplo aquí, yo creo que se están extendiendo cada vez a más sitios, pero en Aragón, que tenemos las aulas de desarrollo de capacidades, es decir, los de alta capacidad, en algunos colegios, no en todo, pueden salir del aula e ir al aula de desarrollo a hacer otras actividades. Y hay muchas veces que las niñas con altas capacidades no quieren ir al aula de desarrollo por no quedar señaladas, ¿no? Entonces no hay que obligarlas porque la reacción puede ser peor. O sea, hay que ofrecerles modelos, pero darles libertad. Otro de los perfiles son los que están en riesgo.
Estos son los que tienen alta capacidad, tienen bajo rendimiento, suelen estar muy desmotivados, a nivel emocional están ya muy dañados, tienen problemas de comportamiento, desafían la autoridad, no aceptan las normas, entonces tienen un riesgo muy alto de abandono escolar. La imagen de sí mismo suele ser muy baja, suelen estar a la defensiva y el estado de ánimo también bajo. Se suelen aislar, trabajan a veces, pueden hacer algo muy bien pero no tienen un ritmo constante, les da igual las notas, son críticos con todo el mundo, suelen tener comportamientos disruptivos en el aula. Estos son los más complicados y desde luego esto les planteas una ampliación del currículo y te la comes con patatas porque no la quieren para nada. Esto realmente lo que necesitan es como, sobre todo, alguien que conecte con ellos, que les pueda como individualizar un programa más adaptado a sus intereses, marcándole objetivos a corto plazo y que sí que los confronte de alguna manera con su actitud o con lo que están haciendo, pero desde un apoyo y desde algo muy individualizado, porque si no el riesgo de abandono de los estudios es muy muy alto. Otro perfil es el de la doble o múltiple excepcionalidad, porque antes cuando se ha hablado de la doble excepcionalidad hablaba de alta capacidad y dislexia, pero es que puedes tener alta capacidad, dislexia y déficit de atención. O sea, puedes tener, como digo yo, una cosa no quita la otra, ¿no? Entonces, como de este ya he hablado, tampoco me voy a explicar ahora mucho, pero vamos, pues cuando tienes una alta capacidad y una dificultad también no se suelen identificar porque una cosa encubre la otra. A nivel emocional lo suelen pasar bastante mal y lo que necesitan es, pero como esto ya está un poco hablado, es reforzarles, darles tareas en las que puedan mostrar sus puntos fuertes y apoyo en las áreas en las que tienen problemas, ¿no? Pero las dos cosas, porque si solo apoyamos sus puntos débiles, la autoestima se hunde. Y el último modelo son los que son autónomos en el aprendizaje. Estos son los que son como muy independientes. Suelen ser muy seguros de sí mismos, sí que tienen la mentalidad de crecimiento, les gustan los desafíos, los riesgos, se involucran en cosas complicadas, pero el problema es que lo que les da exactamente igual es lo académico. Entonces, les puede interesar un tema y quieren aprender de ese tema, pero el tener un título les da lo mismo. Entonces pueden empezar una cosa, la dejan, dicen ya estoy ahí, aprendido bastante, ahora quiero hacer otra. Los estudios reglados muchas veces los abandonan porque es que esta asignatura sí que me interesa, pero esta no me interesa, esto me aburro, este profesor pues no conecto con él. Entonces, claro, eso a los padres los desespera porque al final dices, es que estamos en una sociedad que como no tengas un título no te van a contratar y te estás cerrando puertas de cara a tu futuro. Entonces, por eso son complicados también, necesitan, aunque no lo parezca, necesitan apoyo y necesitan directrices, porque muchas veces en sus decisiones de abandonar una cosa y tirar para otro lado, les falta a veces información de las consecuencias que puede tener eso de cara a los objetivos que quieren conseguir. Entonces hay que intentar que tengan su objetivo personal en mente de yo quiero llegar a ser esto en la vida y para que puedan aguantar como esa estructura de sistema educativo que tanto rechazan para conseguir, ¿no? esos objetivos. Y ya no os voy a decir, o sea, ya he explicado todo lo que quería explicar. Sí que me gusta un poco al final de las charlas, que igual esto ya me lo habéis visto en alguna, poneros esta imagen. Es una
una imagen que me pasó una vez una optometrista para explicar la idea entre ver y percibir. Es decir, todos podemos ver aquí, vemos un dibujo, ¿no? Pero para saber lo que hay en ese dibujo tenemos que entenderlo. Nuestro cerebro tiene que estructurarlo y organizarlo de alguna manera para reconocer lo que hay dibujado, ¿no? Entonces, si ahora os pongo esta, ahora ya todos veis la vaca en el dibujo de la izquierda, ¿no? Pero pues antes yo no veo nada. Ahora sí lo veo. Y esto lo pongo un poco porque para mí es la diferencia también que pasa con las altas capacidades. Si no sabemos lo que son, no los vemos. No los vemos en el aula o no los vemos o no nos damos cuenta que nuestros hijos pueden tener altas capacidades si en nuestra cabeza no está la información correcta de lo que es un niño o una niña con altas capacidades. Entonces nos puede pasar como en el primer dibujo, lo vemos pero no vemos la vaca, aunque estemos viendo el dibujo. Entonces un poco mi idea con estas charlas es que a partir de ahora sí que cuando tengamos delante un niño o una niña con alta capacidad, sí que lo podamos ver realmente. Y eso, voy a dejar ya de compartir la pantalla y ya me podéis hacer solo preguntas. Vale, pues ya está. No sé. Bueno, Teresa,